Come, let's pray together. Heavenly Father, we thank you for your grace. Oh, Padre, te damos gracias por tu gracia And we come before your throne of grace with thanksgiving this evening. y venimos ante tu trono de gracia con gratitud en esta noche. We thank you, Lord, that you invite us to come even boldly into your presence. Te damos gracias que tú nos invitas para que vengamos incluso con seguridad ante tu presencia. Something we do by faith in the name of Jesus. Algo que hacemos a través de la fe en el nombre de Jesucristo. So we pray, Lord, asking for many people, Así que oramos, Señor, pidiéndote por muchas personas. people that we know who do not know Christ as their Savior. Personas que conocemos que no conocen a Cristo como Salvador. Lord, we see many who trust the church instead. Vemos a muchos que confían en la iglesia en vez de en Cristo. And so we pray for them that they would understand your love for them. Y oramos por ellos para que ellos puedan entender tu amor hacia ellos. We also pray, Lord, for those who are struggling with health issues tonight. También oramos por aquellos que están teniendo problemas de salud en esta noche. We ask for your grace in their life. Oramos por tu gracia en sus vidas. We pray for healing, and we ask for your blessing in their daily walk. Oramos para salud y también por tu bendición en su diario andar. Sometimes just strength is what they're asking for. Algunas veces lo único que te piden es esa fortaleza. And then, Lord, we pray for this class, Y también, Señor, oramos por esta clase, that what we say will glorify your name, que lo que digamos glorifique tu nombre and that we might grow in our relationship with you. y que así podamos crecer en nuestra relación contigo. We love you, Lord, Te amamos, Señor, and we thank you for loving us first. y te agradecemos que tú nos amaste primero. For we pray in Jesus' name. Amen. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amen. Amen. Thank you, brother. Let me check that everything is fine. It's recording here. And I'm going to share the screen with a PowerPoint right here. Okay. I'm going to share. Algunos confían en la iglesia. And then I will... Era now, sí, os iba a pedir a todos que miréis de apagar los micros para que de esta manera no haya interferencias. Y por favor todos mirad de apagar los micros y de esta manera podremos escuchar bien a la intervención del Dr. Mark. Muy bien. Brother Mark, All right. I'm going to pin you now. All right. Do you want to start by reading the 6 points again that we've been doing every week? Bien, sí, yes. Bien, sí, yes. Yes, brother, I will do that. I will do that. Voy a leer el resumen de la clase sexta, que fue la última clase, y voy a leerlo para dar esta introducción a la clase y después ya el hermano Mark empezará a hablar. En las clases que hemos estado viendo, vimos lo siguiente. En la primera, vimos cómo las primeras iglesias se basaban en el nuevo pacto, en la simplicidad del Nuevo Testamento y en un sacerdocio de creyentes. Eso fue vital entender para, seguidamente, en la segunda clase, entender también cómo los cristianos se enfrentaron a grandes ataques satánicos de persecución, al gnosticismo y a muchas otras herejías. Era una situación, por lo tanto, de apología, de defensa de la fe. Pero eso creó una situación extraña. En la clase tercera vimos la jerarquía y las iglesias litúrgicas. Cómo esas iglesias de las grandes ciudades, las iglesias metropolitanas, estaban cada vez teniendo más poder y control dentro incluso de la sociedad y la política. En la cuarta clase vimos cómo la escuela griega totalmente pagana de filosofía, especialmente por el filósofo Platón, influyó en muchas de estas sectas, pero también, tristemente, también influenció en muchos líderes cristianos. El resultado sería que la Roma imperial, que estaba creciendo con el cristianismo,
tuvo temor de que el cristianismo superara al paganismo. Y así el emperador tuvo que hacer algo para quitarse ese temor del medio. ¿Qué es lo que hizo? Tomó al filósofo Plotinos para responder a los temores culturales y políticos de Roma con una nueva filosofía, el neoplatonismo. Plotinus unió el cristianismo con la filosofía de Platón. Ahora bien, en la sexta clase, la clase de la semana pasada, vimos cómo el emperador Constantino fingió su conversión como una estratagema para usar el cristianismo para ayudar a reunir su imperio fallido. Él se daba cuenta que era clave en unir ese imperio, pero aprendió pronto que el cristianismo también estaba dividido. Y eso hizo que interviniera a través de consejos ecuménicos y interferencias políticas que buscaban simplemente el poder de Constantino en el Imperio Romano. Esto es un poco el resumen de nuestras 6 clases anteriores. This has been a little bit of the resume of the last classes. Go ahead, Brother Mark. So we come now to a new stage. Llegamos ahora a una nueva etapa. We begin with Tertullian, Quintus Septimus Florens. Comenzamos con Tertuliano Quintus Septimus Florens. He was a presbyter of Carthage in North Africa. En esos años era presbítero de Cartago, al norte de África. He opposed some of the wrong teaching of that time, Sabellius, Praxis, and Nuetus of Smyrna, all who were Eastern modalistics. Él se opuso a algunas de las herejías y herejes de ese tiempo, como Sabelio, Praxeas o Noetus de Esmirna. Eran todos miembros de las enseñanzas del monarquismo modalista oriental. Tertullian claimed that the modalistic monarchists Tertuliano afirmó que los monarquistas modalistas that they drove out the Paraclete and crucified the Father, he said. expulsaron al Paracleto y crucificaron al Padre. Así es lo que ellos decían. Tertullian is credited for freeing the philosophical concepts of the Logos. Y es a Tertuliano a quien se le atribuye la liberación de los conceptos filosóficos del Logos. Freeing him from the Greek philosophers. Esta idea viene ya de los filósofos griegos. Tertullian taught that the Logos was a real substance, Tertuliano enseñaba que el Logos era una sustancia real, an individual person una persona individual who was begotten by God and thus proceeded from him. que había sido obtenida por Dios y por lo tanto procedía de Dios. Not by emanation as with Plato, No como una emanación, que es lo que creía Platón, but by self-projection of the same substance. sino por una autoproyección de la misma sustancia. I want to add in this thought. Quiero añadir este pensamiento. I want you to understand Tertullian and Logos, Quiero que entendamos a Tertuliano y el Logos, because in moving toward our subject today, this is important. porque al adentrarnos en el tema que vamos a hablar hoy, entender esto es importante. These debates and arguments were all around. Todos estos debates y argumentos estaban alrededor. Next, Tertullian, on the next slide, number 3, Tertullian stated that the Logos differs from the Father. Tertuliano declaró que el Logos difiere del Padre In mode of existence as a distinct person. en el modo de existencia como una persona distinta. You may not have heard of Melito, Bishop of Sardis. Tal vez no hayas escuchado de Melito, que fue obispo de Sardis, Also during the reign of Marcus Aurelius, durante el tiempo o reinado de Marco Aurelio. he was probably the only one who is equal to Tertullian's mind theologically. Fue el único que tenía la misma manera de pensar, la misma mente teológica que Tertuliano.
He also explained the God-man and the two natures of Christ. Él también explicó el Dios hombre y las dos naturalezas de Cristo. And let me add then that Melito and Tertullian were two great minds of the time. Déjame añadir que tanto Melito como Tertuliano eran dos grandes mentes de su tiempo. Christ was fully human, Cristo era completamente humano, distinct in two natures, distinto en dos naturalezas, with each one retaining its own attributes. pero cada una con sus propios atributos. According to Tertullian, there was no fusion, Según Tertuliano, no hubo fusión, but a conjunction of the human and the divine in Christ. sino una conjunción de lo humano y lo divino en Cristo. Let me add, you see, if they didn't sort this out, Déjame añadir esto, si ellos no hubieran resuelto este dilema, then Platonism would have come in the church right then. entonces el platonismo hubiera entrado en la iglesia en este preciso momento. If Christ was allowed to be an emanation, Si Cristo se hubiera permitido que hubiera sido una emanación, that is Platonistic doctrine eso es la doctrina platonista of that false pagan philosophy. de esa filosofía pagana falsa. Regarding Tertullian, Ahora, en we cuanto... should, on the next slide, my brother, Yes, regarding yes. Tertullian, we should remember that Tertullian's own theology En cuanto a Tertuliano, debemos recordar que la propia teología de Tertuliano it was a development, and when you're reading his writings, era de hecho un desarrollo, y cuando leemos sus escritos over any length of time, a lo largo de su vida, en cualquier momento, you will see it develop throughout his life. nos damos cuenta que esa teología va desarrollándose a lo largo de toda su vida. So at any given time in his life, he was still growing. Así que vemos que en cualquier momento que escogiéramos de su vida, nos daríamos cuenta que él estaba en un proceso de crecimiento. This is a problem for people who quote Tertullian. Y esto es un problema para aquellas personas que mencionan o citan a Tertuliano. I would say there's young Tertullian, there's middle-aged Tertullian, and there's old Tertullian. Van a decir, está el joven Tertuliano o el de media edad, el Tertuliano de media edad, o el viejo Tertuliano. And what he wrote did not always agree. Y lo que escribió en esas etapas no siempre estaba en acuerdo. So Tertullian also had a theological viewpoint about repentance and satisfaction for sin. Y Tertuliano tenía también una visión en cuanto al arrepentimiento y la satisfacción por el pecado. And the mortification of sin, Y también la mortificación del pecado. how to handle sin in your life right now. Cómo poder manejar el pecado en tu vida ahora mismo. And other things also seem to remain confused in some of his writing. Y algunos otros temas también parecen permanecer confusos en algunos de sus escritos. Later, he embraced Montanism, Más tarde incluso aceptó el montanismo, but actually he was in and out of Montanism all the time. pero de hecho estaba dentro y fuera del montanismo en todos los momentos. We don't really know enough to say more. No sabemos más para poder añadir más información. We have his writings, but we don't have those details. Tenemos sus escritos, pero no tenemos esos detalles. In our next slide, we see something. We have seen earlier that Platonism would be revitalized. En esta siguiente diapositiva vemos, como hemos visto antes, que el platonismo va a ser revitalizado. Or it would be revived through the teaching of Neoplatonism. We saw that in earlier class. Vamos a ver o ya vimos cómo se revivió a través de una nueva enseñanza de neoplatonismo. So we have pagan Neoplatonism, Así que tenemos el neoplatonismo pagano and we have one of Christendom's famed theological catechetical schools. y tenemos también las escuelas teológicas catequéticas de la cristiandad In Alexandria, Egypt. en Alejandría, Egipto.
The Alexandrians were primarily two very famous bishops. Cuando hablamos de los alejandrinos, queremos principalmente hablar de dos afanados obispos And all of their followers, of course. y por supuesto de todos sus seguidores. Flavius Clement Flavio Clemente and Origen. y Orígenes. Origen was trained, as I've told you previously, by Ammonas Saccas. Como os dije anteriormente, Orígenes fue entrenado por Amonío Sacas, But so was Plotinus, pero también lo fue el mismo pagan Plotino, el filósofo pagano. This Alexandrian school of thought was an integration of Neoplatonism. Esta escuela del pensamiento alejandrino fue una integración del neoplatonismo. Also with some Stoicism. También había algo de estoicismo. They had unusual ideas about the Logos. Tenían ideas un poco raras en cuanto al logos. And then they had strange ideas of Old and New Testament influences. Y también tenían ideas raras de las influencias del Antiguo y del Nuevo Testamento. And these came through their new allegorical interpretations. Y esta visión fue a través de una nueva interpretación alegórica. Before this, the scriptures had been interpreted literally. Antes que esto aconteciera, las escrituras habían sido interpretadas literalmente. But with allegorical, you can do anything with it. Pero ahora con la alegoría podías hacer con las escrituras cualquier cosa. In our slide number 6, we come to the time in history that records the arrival of the ecumenical age. Ahora digamos en la época de la historia que registra la llegada de una era católica ecuménica. This ecumenical Catholic age is really when the Catholic Church started. Esta era católica es realmente cuando empieza la Iglesia Católica. Up to then, you had regional powerhouse churches. Antes de ese momento lo que tenías era simplemente un poder de las casas en las iglesias originales. Big cities and big bishops. Había grandes ciudades y por lo tanto grandes obispos. So now we come to this time period between the first and the last ecumenical council. Pero ahora llegamos a este periodo entre el primer y el último concilio ecuménico. 325 to 787. Los años 325 al 787 después de Cristo. Issues such as the concept of the Trinity and the Christological debates, Temas como el concepto de la Trinidad o los debates cristológicos and the soteriological conflicts y los conflictos soteriológicos. were a preoccupation of the Catholic Church of that time. Esto era la preocupación de la Iglesia Católica del tiempo. The Episcopal hierarchical organization La organización jerárquica episcopal of the various geographically divided Catholic churches de las diversas iglesias católicas divididas geográficamente was also finalized, and now we'll see how. fueron finalmente finalizadas. Y ahora vamos a ver cómo, de qué manera. They begin to meet at ecumenical councils. Empezaron a reunirse en concilios ecuménicos. And we have a long list of them on the screen. I don't know if we want to read them all or not, brother. Aries at 314 over the Antidonatists. Tenemos aquí en la diapositiva una larga lista de estos. No sé si leerlos todos, pero por ejemplo el de Aries del 314 sobre el antidonatismo. So the argument against salvation being allowed outside of the church. El argumento era en contra de que la salvación sea permitida fuera de la iglesia. That was the big issue at that time. Ese era el tema preocupante en ese momento. But then at Nicaea at 325, they begin to debate the Arian Christology. En el año 325 el concilio de Nicea debatió la cristología arriana And many other things. y otras muchas cosas. At Constantinople, 381, they tried to resolve the Trinitarian concept. En el concilio de Constantinopla en el 381 se trató de resolver el concepto trinitario.
the substance and the co-equality of God, La sustancia y la coigualdad de Dios was asserted with the personality of the Holy Spirit fue afirmada con la personalidad del Espíritu Santo and the humanity of Christ. y la humanidad de Cristo. But can I add in, they've been debating this ever since Tertullian, please, 100 years now. Pero quiero añadir algo más. Esto ya lo habían estado discutiendo desde los tiempos de Tertuliano, hacía ahora 100 años. At Ephesus, which we'll only get to in about 3 or 4 weeks from now, 3 weeks from now, at Ephesus at 431, the Pelagian issue arose. En Éfeso, del cual hablaremos de aquí a 3 o 4 semanas, en Éfeso, en el 431, la cuestión pelagiana se levantó. Now they were arguing about the unity of Christ's personality. Se estaba discutiendo en cuanto a la unidad de la personalidad de Cristo. Then we had at 449 what we called the Robber Council. Tenemos en el 449 el concilio que llamamos Robber o Robo. I'll explain it later. Lo explicaré más tarde. Chalcedon at 451 was anti-Nestorian. El concilio de Calcedonia en el 451 fue antenestoriano, Now arguing over the state of the relationship between the two natures of Christ. La argumentación era en cuanto a afirmar la relación entre las dos naturalezas de Cristo. At Constantinople in 553, Constantinopla, en el año 553, Emperor Justinian was to deal with the monophysite dispute. el emperador Justiniano estuvo tratando la disputa monofisita. And Eutychus affirmed the so-called Cyrillian version, Y lo que llamamos la versión cirílica Eutychius. so we'll probably have our last class on that subject later. Muy probablemente tendremos nuestra última clase hablando de esto al final. Then Emperor Constantine IV, that we probably won't get to in this class, Entonces Constantino IV seguramente ya no tendremos tiempo de hablar de él en estas clases. he was also involved in things. We had Constantine IV condemned Pope Honorius. Él también estuvo embrollado en cosas como la condenación al Papa Honorio. We had Nicaea with Emperor Constantine again. Otra vez tenemos un concilio Nicea con el mismo emperador Constantino IV. Arguing about monophysites again, Y una vez más discutiendo sobre los monofositas. or monothelites, excuse me, and he also approved the veneration of icons and statues. Y ahí se aprobó también la veneración de los iconos y las estatuas. Why are we telling you all this? ¿Por qué os estamos diciendo todas estas cosas? To understand the state of this church was one like a boiling cauldron. Para poder ver que el estado de la iglesia era como una olla hirviente. In our next slide, number 8, you will see we'll take a moment to consider some useful terms of this time period. Ahora, en esta próxima diapositiva vamos a tomar un momento para considerar algunas palabras importantes de este tiempo. Going all the way back to Tertullian's time, Regresando al tiempo de Tertuliano, we have the homooi of a like or similar essence. tenemos la palabra homoe, de esencia similar o parecida, Or homoousios, o la palabra griega homoousias, the same essence as of one substance with, la misma esencia o de una sustancia con, or heteros of a different essence. la palabra heteros, de una esencia diferente. Then the filioque, the third council of Toledo, Entonces encontramos la palabra filioque en el tercer added concilio de Toledo, it added to the Nicene Creed and the Son, que añadió al credo niceno las palabras y el Hijo, that proceeds from the Father. que procede del Padre. Theotokos La palabra Theotokos, is the term God-bearer. que quiere decir portador de Dios, The Virgin Mary is who they're talking about. está refiriéndose a la Virgen María. Nestorius disliked the term and offered Christotokos. Y a Nestoriano no le gustaba el término, así que ofreció la palabra Christotokos.
as an alternative, arguing that Mary was only the mother of the human side. Como alternativa a esa palabra, argumentando que María era solo la madre del lado humano de Cristo. That was later in 428 at Constantinople. Y eso pasó más tarde en el 428 en Constantinopla. But very important is to understand none of this is debated in the Bible. Pero es muy importante que entendamos que ninguna de estas cosas se discute en la Biblia. These arguments all had to do with combating what they thought were heresies. Todos estos argumentos tienen que ver con el combate, el combatir aquello que ellos creían que eran herejías. Sometimes they were heresies. Y algunas veces eran herejías. Other times they were just arguing to be arguing. Y otras veces simplemente estaban discutiendo por el mero hecho de discutir. So we want to be very careful that we don't join them. Así que queremos ser muy cuidadosos de que no nos unamos a esa postura, a ellos. In the next slide, we move on now. We now ask a question. Ahora nos preguntamos una pregunta. How and why did Neoplatonism make its way so deep into Christianity? ¿Cómo y por qué el neoplatonismo se abrió camino tan profundamente en el cristianismo? Later, under the protection of Constantine's nephew, Más tarde, bajo la protección del sobrino de Constantino, Julian the Apostate, Julián el apóstata, that's in AD 360 to 363, las fechas 360 al 363. the Roman Empire, or what's left of it, El Imperio Romano, mejor dicho, lo que había quedado de él, had one last gasp of life se hizo su último suspiro de vida, trying to defend the empire intentando defender el imperio, and trying to vanquish Christianity intentando vencer al cristianismo, with another revival of Neoplatonism. con un nuevo resurgir del neoplatonismo. You would have thought Neoplatonism, after all this time, would be forgotten. Uno podría imaginarse que el neoplatonismo, después de todo este tiempo, ya estaba olvidado. These seemingly useless pagan ideas Las ideas aparentemente inútiles de esa idea pagana, of the God idea of the old Plato, las antiguas ideas del Dios de Platón, and even the Neoplatonistic revisions o incluso las nuevas revisiones del neoplatonismo of Plotinus, que Plotino había aportado. all of these things just wouldn't give up for the Todas estas longest. cosas no terminaban de rendirse. But now we go and we look at another side of the story. Pero ahora vamos y descubrimos el otro lado de la historia. It's the same story. Es la misma historia. Now we enter into a time period of Ambrose, the Bishop of Milan. Ahora entramos en el tiempo de Ambrosio, obispo de Milán. And now we learn how this time period of Ambrose and Augustine changes everything for the church. Y ahora aprendemos cómo este periodo del tiempo de Ambrosio y Agustín lo cambiaría todo para la iglesia. Even though the pagans didn't want to give up, as we just saw, Aunque los paganos no estaban dispuestos a rendirse, tal y como hemos dicho, Neoplatonism intermingled now with the state church. el neoplatonismo ahora se entremezclaba con el cristianismo de la iglesia estatal. The state church form of Christianity was trusting its creeds and its councils. La forma del cristianismo de la iglesia estatal confiaba en sus credos y consejos ecuménicos rather than the word of God. más que en la palabra de Dios. Now for all time, a new view of God Ahora y para siempre, una nueva visión de Dios, mixed with the paganism of Neoplatonistic philosophy mezclada con las ideas del paganismo de la filosofía neoplatónica, comes to the surface. salió a la luz, a la superficie. Let's see now how this started. Ahora vamos a ver cómo empieza todo esto. But before I do that, Pero antes que yo haga esto, I want to tell you about the biblical churches.
quiero hablaros de las iglesias bíblicas. At the same period of time, the Pilgrim Church was independently expanding. En el mismo tiempo que esto acontecía, la iglesia peregrina estaba expandiéndose. Just as your independent churches are not recognized today, De la misma manera que las iglesias independientes no son reconocidas hoy, no one in your society considers them important. ninguno dentro de la sociedad se considera el mismo importante, No political leadership honors your little churches. ningún líder político intenta honrar nuestras iglesitas pequeñas. So it was at that time as well. Lo mismo pasaba en ese tiempo. These pilgrim or remnant or just independent churches Estas iglesias peregrinas o remanentes o simplemente independientes they had no name. no tenían nombres, They just existed. solo existían And they spread in informal ways. y se expandían de una manera informal. Can I tell a story quickly? ¿Puedo decir una historia rápidamente? The other day I was talking to a brother up in Zimbabwe. El otro día estaba hablando con un hermano en Zimbabue And I said to him, you know the church in this town? And I told him the name of the town. y le dije, ¿conoces a la iglesia en este pueblo? Y le dije el nombre del pueblo. No, he said, which one? There's two now. Y dijo, no, ¿cuál de ellas? Hay dos ahora. I said, I didn't hear of two. Y yo dije, yo no había escuchado que habían dos. Well, he says you have to keep your ear to the ground a little bit more. Y me dijo, tienes que mantener tu oreja en la tierra un poco más. The churches are sneaking up on you. Las iglesias están haciéndote trampa, dándote sustos a ti, es la idea. All over the country, they're growing. Están las iglesias creciendo en todo el país, Even in COVID-19 days. incluso en los días del COVID-19. So very important that we understand they just spread in their informal ways, just like in the New Testament. Así que es muy importante que entendamos que estas iglesias se expandían de una forma informal, igual que en el tiempo del Nuevo Testamento. Some of these independent churches were intentionally identified with the heretical movements. Algunas de estas iglesias independientes fueron intencionalmente identificadas con los movimientos heréticos Or with sects or others to discredit them o sectas, con el único propósito de desacreditarlas y or difamarlas, defame or even defame them. o incluso difamarlas. But that was not their name. They had no name. Pero no era su nombre, no tenía nombre de hecho. They were just meeting in this house and in that house. Simplemente se reunían en una casa y en otra casa And they were just leading this person to Christ and that person to Christ. y simplemente estaban llevando a una persona a Cristo y otra persona a Cristo. So in history, they will try to link them to this group or that group. Pero en la historia vemos que estaban intentando unir estas iglesias a un grupo u a otro grupo. Maybe with the Paulist or the Donatist or whoever. A lo mejor con los paulicianos o con los donatistas o con cualquiera. So there were these were overlooked, literally overlooked and disregarded. Pero la mayoría de estas iglesias fueron pasadas por alto o ignoradas. Formal chronicles or history Las crónicas formales o historia were all focused on the martyrs and the apologists and the emperors of Rome. se centraban en los mártires, los apologistas y los emperadores de Roma. Right over here on this side of my library, Aquí al lado en mi biblioteca I'm looking at Eusebius's book. estoy mirando los libros de Eusebio, Well, his books really. bueno, sus libros, But he doesn't mention us at all. pero no nos mencionan a nosotros. But he does talk about there's many strange groups we don't know anything about. Pero sí que habla de un montón de grupos raros que no sabemos nada de ellos. Hallelujah. Aleluya. That's me. Ese soy yo. I'm a strange group that you don't know anything about. Soy uno de esos de un grupo raro del cual no sabemos nada de ellos. So I'm quite honored that he mentioned me. Así que estoy muy honrado de que él me menciona. Of course,
That was a few years ago. Maybe I wasn't around. Por supuesto, eso pasó hace ya algunos años y seguramente yo no estaba por ahí cuando él lo mencionó. On our next slide, number 13, we look at the life and influence of Aurelius Augustine. Ahora en esta siguiente diapositiva vamos a ver la vida y la influencia de Aurelio Agustín. He lived from 354 to 430. Vivió del año 354 al 430. Now, Aurelius will be our subject for the next 2 weeks. Aurelio será el tópico, el tema que hablaremos durante estas próximas 2 semanas. He would cast a shadow of influence over Christendom. Él arrojaría una sombra de influencias sobre el cristianismo From that time to this present day. desde ese día hasta hoy mismo. It's very rare for a book to be printed that does not quote something from him. Es muy raro de un libro que se imprima hoy que no menciona o lo cite de alguna manera u otra. If it's religious, somehow they want to quote Augustine. Si es un libro religioso, quieren mencionar a Agustín. It's quite amazing. Es realmente asombroso. Some would say he was like Paul. He was so important. Algunos dicen, oh, es como Pablo, era tan importante. Very important to understand future philosophic schools like Descartes. Es muy importante que entendamos incluso la influencia de las futuras escuelas filosóficas como Descartes And philosophers Spinoza and so forth. y filósofos como Spinoza o otros. And religious orders such as the Middle Age Augustines and Franciscans. Y los órdenes religiosas como los agustinianos y los franciscanos. They would be influenced even promoting his work. Ellos, estos grupos, serían influenciados y también promoverían la obra de Agustín. So back to the young Aurelius Augustine now. Ahora regresemos al joven Aurelio Agustín. I want you to learn a little bit about him. Quiero que aprendáis algo de él. He came under the pagan influences of Cicero as a child. Vino bajo las influencias paganas de Cicerón como niño. He also came under the Hellenized version of Manichaeism. También bajo la versión helenizada del maniqueísmo. And we will see in a moment, he also would come under the influence of Ambrose of Milan that I mentioned earlier. Y veremos en un momento como también estuvo bajo la influencia de Ambrosio de Milán, que he mencionado anteriormente. And you will see Ambrose, had a major interest in Neoplatonism. Veremos como Ambrosio de Milán tenía un gran interés en el neoplatonismo. These influences all played an important part or an important role in developing Augustine. Todas estas influencias jugaron un papel importantísimo en el desarrollo del estilo de Agustín. The unique or eclectic style of philosophy of Augustine. Ese único estilo ecléctico de la filosofía de Agustín. And the future teachings that he would have as Bishop of Hippo. Y las futuras enseñanzas que él tendría como obispo de Hippo. All came from these influences. Esas enseñanzas vinieron todas de estas influencias. These life experiences with Manichaeanism Estas experiencias de vida con el maniqueísmo and individual mentorships that he had with Neoplatonists y las tutorías, el mentorismo individual que tenía con los neoplatónicos would all encourage his syncretism in present and future religious thought of his life. Todo esto estimularía su sincretismo en el pensamiento religioso presente y futuro. And the only time he used the Bible would be to justify his ideas. Y la única vez que él usaba la Biblia era para poder justificar sus ideas. And he would have to use the allegorical method E incluso tenía que usar el método alegórico, because the literal method would not defend him. porque el método literal no lo defendería. But we'll learn more about that next week. Let's go to the next slide. Aprenderemos más de ello la próxima semana. Sigamos con la próxima diapositiva. As I've said, Aurelius Augustine was educated as a pagan. Como he dicho, Aurelio Agustín fue educado como un pagano.
His father was a Punic or North African Carthaginian pagan. Su padre era un pagano púnico o cartaginés del norte de África. And his mother was not a North African Donatist like you would think. Y su madre no era una donatista del norte de África como pensaríamos. Everyone around them in the Catholic Church had left the Catholic Church and become Donatists. Todos alrededor de ellos habían dejado la iglesia católica y se habían convertido en donatistas. But his mother was not like that. Pero su madre no era así. She followed Milan. Él seguía a Milán, al obispo de Milán. Milan was where Catholicism was the strongest. Not at Rome, but Milan. Era en Milán donde el catolicismo estaba muy fuerte, muchísimo más que en Roma. Rome was the headquarters of paganism, Roma en ese momento era el cuartel general del paganismo, of the emperor, you know. del emperador, ¿sabes? So she was a Milan Catholic Así que ella era una católica de Milán, living in North Africa. viviendo en África del Norte. She is very important to this story. Ella es muy importante para esta historia. Early in his youth and during the years of his studies A principios de su juventud y durante los años de sus estudios in North Africa, en África del Norte, he came under the influence of Cicero's writings, estuvo bajo las influencias de Cicerón, especially one piece known as the Hortenses. especialmente una pieza conocida como Herejías. And this led this young man to follow Cicero's classic philosophy Esto llevó a este joven a seguir la filosofía clásica de Cicerón all through the earliest years of his life. y durante los primeros años de sus días de escuela. And this set his pace to become a rhetorician. Y esto prepararía su pavimento, el pavimento de su camino para los pensamientos que más tarde tendría. Now in our next slide, we see then Aurelius encountered the teachings of Mani next. Entonces, vemos aquí en esta diapositiva cómo Aurelio se encontró con las enseñanzas de Maní. And Manichaeism was next to be added to his views and thoughts. Y cómo el maniqueísmo fue añadido a sus pensamientos y sus vivencias. I'll tell you a little about Manichaeism. Déjame decirte un poquito en cuanto al maniqueísmo. Manichaeism was a corrupt dualist theology. El maniqueísmo era un dualismo corrupto. You might say they taught a two-world system of thought. Se podría decir que enseñaba un mundo con doble pensamiento. Many taught that there was a world of light, love, mind, and spirit. Maní enseñaba que había un mundo de luz, de amor, de mente y espíritu, And a world of darkness, evil, hate, and the flesh. y un mundo de oscuridad, maldad, odio y carne. Mani's two worlds were constantly at war. Los dos mundos de Maní estaban constantemente en guerra. You must understand in Constantine, in Augustine's own words, he said his mind was also at war. En las palabras mismas de Agustín, él dijo que su mente siempre estaba en guerra. And so Mani made sense to him. Así que Maní tenía sentido para él. Manichaeism as a philosophy also taught some other unique things. La filosofía maniquea también enseñaba algunas cosas peculiares. They taught that uniquely spiritual persons could possibly Enseñaban que algunas personas espiritualmente únicas devote podían tal themselves, vez devote themselves entirely to a higher spirituality. dedicarse completamente a una espiritualidad superior. This is where we get the monastery and the monks. Aquí es de donde aparecen los monasterios y los monjes. This higher life Esta vida superior would elude most people, but Aurelius, aludaría a muchísima gente, pero He was Aurelio he was an intense Manichaean era un maniqueo intenso and hopeful of finding this higher life. y estaba dispuesto a encontrar esta vida superior. So from a Punic background to Cicero,
then we come to Mani, and now we go to the city of Rome. Así que desde un trasfondo púnico a la postura de Cicerón, a las enseñanzas de Cicerón y después a Mani y ahora ya llegamos a Roma. His next step in life, Su siguiente paso en la vida. after these years of education, Después de años de esa educación, was to depart Carthage for Rome. fue dejar Cartago y dirigirse a Roma. He had applied and been accepted for a teaching position as a rhetorician. Había solicitado y de hecho fue aceptado para un puesto de profesor de retórica. Might I add something? Déjame añadir algo más. Back in the early time of our class, Al principio de nuestra clase, I mentioned to you that a rhetorician was one of the most important types of learning. os dije que la forma retórica era una de las formas más importantes de aprendizaje. To the Greek mind, there were philosophers and rhetoricians, that's all. Para la mente griega había filósofos y retóricos y ya estaba. The rest were just common people. El resto era simplemente gente común. But he became one of these great rhetoricians. Así que él se convirtió en uno de estos grandes retóricos. But his career would come under great pressure. Pero su carrera se vería sometida a una gran presión. Rome was at the center of the empire, and the Senate was all around the city of Rome. Roma era el centro del imperio y el Senado estaba alrededor de la ciudad. And this clearly was a conflict for him to be living there as a Manichaean. Y esto era claramente un conflicto con sus propios puntos de vista como maniqueo para vivir allí. The senators and all the leaders of the Roman government were not Manichaeans. Los senadores y todos los líderes del imperio romanos no eran maniqueos. And it wasn't acceptable to them. Y no era aceptable para ellos. But he was teaching all of their children. Pero él estaba enseñando a todos sus niños, a todos sus hijos. And the Roman supporters of Constantine, Y los que sostenían los partidarios romanos de Constantino, they were starting to shift toward a sort of Nicene Christianity. empezaron a dirigirse más bien a un tipo de cristianismo niceo. And poor Aurelius, he was in between all of that. Y el pobre Aurelio estaba en medio de todo esto. But salvation is going to come to him through his mother. Pero la salvación va a llegar a través de su madre. She's going to get him out of town. Lo va a sacar del pueblo. Aurelius, the well-known teacher of rhetoric, came under such social pressure. Aurelio, el ahora conocido profesor de retórica, se vio sometido a presiones sociales. The Roman Senate class now identified who he was. La clase romana de los senadores ahora identificaban quién era él. And his ideas were in conflict with them. Y sus ideas estaban en conflicto con las ideas de los senadores. This high imperial society, Esta sociedad alta imperial, with its belief in Jupiter and Juno, con su creencia en Júpiter y en Juno, and the pantheon of gods all around them, increasingly challenged him. y con el panteón de dioses que le rodeaban, cada vez fue un verdadero reto. Now in our next slide, we're told Aurelius's widowed mother, Ahora, Monica, aquí hablaremos de la madre de Aurelio, viuda, llamada Mónica. Monica wanted him to relocate Mónica quería que él fuera a vivir a otro lugar. to Milan, where she had just moved. Se trasladara a Milán, justamente donde ella acababa de llegar. And she wanted him to escape all the stress of him being a Manichaean. Ella quería que escapara de todo el estrés de vida que él llevaba por ser un maniqueo. And a rhetorician in Rome. Y también un retórico en la ciudad de Roma. The problem was he was well known, you see. El problema es que él era ya muy bien conocido, But he was well known for all the wrong things. pero él era muy bien conocido por todas las cosas malas. We say he had two left feet.
Excuse me. See if you can do something with that. Traduzco la expresión idiomática, él tenía doble andar o dobles pies. So we have this big problem. Monica hoped Aurelius might be led to redirect his career. Así que tenemos este gran problema. Mónica esperaba que ahora ella pudiera ayudar a Aurelio a redirigir su carrera. Within her Catholic Church, of course. Por supuesto, dentro de su iglesia católica. Another thing was adding pressure to the whole story. Algo que añadía más presión a toda esta historia The so-called barbarians were pressing in on Rome from the south. es que los bárbaros, así llamados, estaban presionando a Roma desde el sur And they added to the disarray and confusion of those times. y estaban añadiendo al desorden y la confusión de aquellos tiempos. Aurelius really didn't know what to do. Aurelio el pobre no sabía qué hacer. Another major issue facing Aurelius, and for that matter all of Rome, Otro asunto importante que enfrentaba Aurelio y, en todo caso, también toda Roma, was all the religious debates that we looked at earlier tonight. eran todos esos debates religiosos que hemos estado mencionando antes. And the conflicts taking place with Rome, especially around Athanasius. Y especialmente los conflictos que estaban teniendo lugar en Roma, especialmente con Atanasio. But now Athanasius had won the debate over Christ's equal substance. Atanasio había ganado el debate sobre la igual sustancia de Cristo. And the earlier forms of Nestorianism was under attack. Las formas primitivas del nestorianismo estaban también bajo ataque. And Arianism was being viewed as a heresy, El arrianismo estaba siendo visto como una herejía. so that the empire was just boiling in every direction. Así que el imperio estaba en evolución en todas direcciones. Let me add something. Déjame añadir algo más. Secular historians don't know what to think of Rome at this time. Los historiadores seculares no saben qué pensar de Roma en este tiempo. There were so many problems they can't analyze where they're coming from. Había tantos problemas que no son capaces de analizar de dónde venían esos problemas. So with all these other teachings being so popular now, Así que con todas estas enseñanzas que se habían convertido en tan populares, for instance, Nestorianism, which had been rejected, por ejemplo, el nestorianismo que había sido rechazado, covered an area much bigger than the Roman Catholic Church. cubría una área mucho más grande que la que cubría la Iglesia Católica. The Eastern Catholic Church at that time was about 5 or 6 times bigger. La Iglesia del Este en ese tiempo era 4 o 5 veces más grande. And the Arian Church was also much bigger. Y la Iglesia arriana también era mucho más grande. And even Constantine, by the way, actually was an Arian. Y de hecho, el mismo Constantino, él era un arriano. He just didn't admit it until he was about to die. Then he had the Arian bishop bury him. Él no quería admitirlo casi antes de morir cuando un obispo arriano le bautizó. What I'm trying to tell you is Rome needed unity and Christendom needed unity. Lo que os quiero intentar decir es que Roma necesitaba unidad y también el cristianismo necesitaba unidad. And you can't believe it, but Monica has the answer. Y no lo vas a creer, pero Mónica tenía la respuesta. She comes to Ambrose, Bishop of Milan, Viene a Ambrosio, obispo de Milán, and she convinces him to consider the potential of her son. y le convenció para que considerara el potencial de su hijo, Aurelius, to be a rhetorician candidate for Milan's university. a su hijo Aurelio, Agustín, para que sea profesor candidato como profesor a la Universidad de Milán. But they both saw more. Pero ambos vieron algo más. He could become the next spokesman for Christianity Él se podía convertir en el próximo portavoz del cristianismo, because he was a very good rhetorician. porque era un muy buen orador. The vision of a new spokesman for Christianity required someone with his skills. Esta visión de un nuevo portavoz del cristianismo requería a alguien con las habilidades retóricas que él tenía.
Now, these rhetorical skills and genius that he had offered Christendom some new direction and new hope. Las habilidades retóricas y el ingenio que él tenía podía ofrecer a la cristiandad algunas nuevas direcciones y esperanza. But we're coming to the end of this part of his life. Pero ahora estamos llegando al final de esta parte de su vida. But before we do, let's look a little bit closer now at Ambrose, Ahora, antes de que lo hagamos, miremos un poquito más cerca a Ambrosio, the bishop of Milan. el obispo de Milán. He had taken advantage of all the confusion and convinced the emperor Él, aprovechándose de toda la confusión, convenció al emperador to take down the Senate's goddess, Victoria. de derribar a la diosa del Senado, Victoria. And this led to most pagan Romans believing the gods would abandon the Roman Empire. Pero esto llevó a la mayoría de los romanos paganos a creer que los dioses abandonarían el imperio romano. The Senate itself was in turmoil. El mismo Senado estaba realmente en una tormenta. Bishop of Milan, Ambrose, wasn't sure how long he had a future. Ambrosio mismo no estaba seguro cuánto futuro le quedaba. He was under great pressure. Él estaba bajo una gran presión. Pressure to produce an answer for this new state Catholicism that had been created. Era presión para dar una respuesta a este nuevo estado católico que se había creado. He needed a voice. Necesitaba una voz. So with Monica and Ambrose's encouragement, Así que con el estímulo de Mónica y Ambrosio, the career of rhetorician Aurelius Augustine la carrera del retórico Aurelio Agustín took yet another turn, dio otro giro and he agreed to move to Milan. y él aceptó mudarse a Milán. Now, you'd think things would calm down now. Ahora, ¿pensáis que las cosas se calmarían un poco? Not in this story today, no. No en la historia de hoy, no. This was about the time that Faustus, the Manichaean, Este era la época en que Fausto, el maniqueo, and Ambrose, the now famous Archbishop of Milan, y Ambrosio, el que ahora es famoso arzobispo de Milán, were openly debating in the streets estaban discutiéndose, debatiendo abiertamente en las calles over the value and the place of the Old Testament. sobre el valor y el lugar del Antiguo Testamento. The next thing we hear, Lo siguiente que escuchamos, shortly after Aurelius's career move, poco después del traslado de la carrera de Aurelio, relocation to Milan, que se movió a Milán, was that Aurelius amazingly had experienced a conversion. es que Aurelio asombrosamente había experimentado una experiencia de conversión. Rather, we would call it expediency. Le vamos a llamar una experiencia, Rather than a genuine conversion. en vez de llamarle una conversión genuina. It was a great career move. Era realmente un gran movimiento de su carrera. So Ambrose, on our next slide, our last slide, had engineered the relocation, Ambrosio había diseñado ahora la reubicación, the new teaching position. la nueva posición de enseñanza. And now he's found an opening or a pathway for Augustine to move philosophically. Y ahora él encuentra una apertura, un camino para que Agustín se mueva filosóficamente, Away from Cicero and Mani, apartándose de las enseñanzas de Cicerón y de Mani. he found a new philosophical expedient pathway Encontraron un nuevo camino filosófico, into Christianity, un camino conveniente hacia el cristianismo, which is next week. que vamos a ver la próxima semana. That's cruel. That's bad. How did he do it? How did he do it? How did Milan? How did Ambrose of Milan? How did he lead Aurelius out of all of that darkness, all of a sudden into Christianity in just a matter of a short time? Vamos a ver cómo Ambrosio, cómo lo hizo que pudiera sacar a Aurelio Agustín de toda esa oscuridad y de posición teológica para darle ahora un nuevo sentido. ¿Cómo lo hizo? We will see that
Eso lo veremos la próxima semana. Unless the rapture takes place, and then you can ask him yourself. Antes que el rapto pase, y si pasa, se lo preguntáis vosotros mismos. I'm going to hope they're up there. I don't know if they'll be there. But Yo espero que estén ahí. Yo no sé si estarán allí. any questions anyone has? ¿Tenéis alguna pregunta? Dejadme, let me move the stop sharing. Voy a dejar de compartir y de esta manera, si tenéis alguna pregunta, podemos... ahora estoy abriendo todas las pantallas y así os veo. Cami tiene una pregunta. Yes, Cami has a question, and Cami, you can speak in English or Spanish, but let me translate, okay? Well, let's do that. If anybody has another question, please be free to take place again. But Vale, I have three questions. sí. Vale, me dice Cami que si alguien no tiene alguna otra pregunta, que por favor, que adelante, que ella tiene 3 preguntas. Está bien, dispara. Okay, thank you. Welcome. So I don't know how to fix my questions. Probably it's just one, but let me check this first. La Elisa pide. Vale, un momentito, Elías. Elisa. Veo, Elías, que tienes ahora. Elías tenía el micro abierto. Perdona, Cami, me he distraído. Decías que no sabes bien cómo formular la pregunta, ¿verdad? Es que realmente son 3 diferentes, pero no sé si tengan que ver con una misma. Creo que no. Bueno, a las 3. She's saying that she has really 3 questions, but she's not sure if it's the same question. So I am telling her just to go one by one. Yeah. Okay. First one, la primera. You tell us about the Manichaeism, Nos has dicho en cuanto al maniqueísmo that for one side we have one side dark and the other side is light. que tenemos en un lado las tinieblas y en el otro es la luz. But in some way, don't you think that the Apostle Paul, when he said, "Oh, poor of me, I'm fighting with the flesh. Something side is dark and the other with light." Don't you think the people in some part of the history thought that this kind of mindset like Manichaeism? Vale, déjame traducir. Let me translate. Cuando Pablo dice maldito hombre de mí y está ahí luchando en Romanos, ¿verdad? ¿No pensamos que algunas personas verían esto también como algo de maniqueísmo al manifestar esa lucha interna entre la luz y las tinieblas? Go ahead, Brother Mark. I would say that, first of all the false religions in history had a dark and light concept. Diría primeramente que todas las falsas religiones han tenido también un concepto de luz y tinieblas. Yin and yang, as they El say. yin y el yang, por ejemplo. It's in all religion. Está en todas las religiones. What made Manichaeism important at the time Lo que hizo que el maniqueísmo fuera importante en su tiempo was to paganism losing its roots in Platonism. es que el paganismo empezó a tener sus raíces en el platonismo. You had 2 arms of paganism. Tienes 2 brazos del paganismo. You had the Roman arm with Jupiter and Juno and all their gods. Tienes el lado romano con Juno y Júpiter y todos los dioses romanos. And you had the Greeks with Plato and Stoical philosophies. Y tienes a los griegos con Platón y la filosofía estoica. The Roman side was losing its way. El lado romano está perdiendo su camino. They were falling behind, you say. Estaban cayéndose, vamos a decirlo así. Manichaeism was interesting to that group. El maniqueísmo era interesante para este grupo. At the same time, Neoplatonism was holding the Greek side together. Por otro lado, el neoplatonismo estaba manteniendo el lado griego junto.
So someone like Aurelius Augustine, Así que alguien como Aurelio Agustín, he did not come from the Greek side. que no venía del grupo griego, He came out of a pagan background. venía de un lado pagano. And Cicero was a great pagan writer. Y Cícero era un escritor pagano, But he gave no answers, pero no dio respuestas. raised more questions than anything. Había levantado más preguntas que otra cosa. I remember reading him myself, wondering when he was going to get to the answers. Y yo me acuerdo cuando yo mismo lo leía y me preguntaba, bueno, ¿cuándo va a dar una respuesta a esas preguntas? So I'm afraid it's the same problem that Aurelius Augustine had. Así que pienso que era el mismo problema que tenía Agustín. So yes, it does seem logical. And in the New Testament, there's also this comparison, and in the Old Testament, of light and darkness. Y parece lógico, como estamos viendo, porque también en el Antiguo y Nuevo Testamento tenemos esa comparativa entre la luz y las tinieblas. But the difference is, Pero las diferencias, in the Old Testament, light and darkness is a battle between the person of God en el Antiguo Testamento, la luz y las tinieblas es una batalla entre la persona de Dios, not the impersonal God of Plato, no el Dios impersonal de Platón, not the great pantheism of Rome, no el gran panteísmo de Roma, but the answer is God against satanic influence, pero la respuesta es Dios en contra de las influencias satánicas, with the purpose of redeeming man. con el propósito de redimir al hombre. The New Testament picks up that theme, but now Christ has come and encourages hope. Ahora el Nuevo Testamento toma esa misma idea y Cristo ha venido y lo que hace es animar a la esperanza. But the world is not an impersonal place and an impersonal God for us. Pero el mundo no es un lugar de un Dios impersonal para nosotros. We're in a world that God created. Estamos en un mundo que Dios ha creado. He knows us, Él nos conoce and we know him as a person. y le conocemos a Él como una persona. Manichaeism had none of that. Y el maniqueísmo no tenía nada de eso. That was their argument about the Old Testament. Ese era su argumento en cuanto al Antiguo Testamento. It was hard for them to manipulate the Old Testament. Era difícil que ellos pudieran manipular el Antiguo Testamento, But they had learned to deal with the New Testament. pero ellos habían aprendido a poder trabajar con el Nuevo Testamento. So they would like to get into that subject, not in the Old Testament. Así que a ellos les gustaba entrar en el tema del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Ever since Plato, all the various religions had decided that the Old Testament God was evil. E igual que Platón y otras religiones que le sucedieron, habían determinado que el Dios del Antiguo Testamento era malo, Because he created the world, porque Él creó el mundo, and the world was evil to them. y el mundo era malo. So, yeah, there's a big difference in reality. Hay una gran diferencia en realidad. Thank you. Similar themes, but handled differently. Yeah. Algunas cosas similares, pero otras habían sido tratadas de forma distinta. Satan copies everything we do. Satanás copia todo lo que hacemos. Ujú. Thank you. I'm afraid it's very important to know all these things because we need to give a correct answer, not only for us, for others. Yeah. Necesitamos, es muy importante que entendamos todo esto porque necesitamos dar una respuesta correcta, no solamente para nosotros, sino también para otros. The other question is this. You mentioned a few minutes ago that the simplicity of the church. Hace unos minutos has mencionado la sencillez de la iglesia y esta es mi segunda pregunta. I don't know if it's the same question with the other one. No sé si es la misma pregunta que la anterior No, with this one, con I'm sorry. con la que sigue. Ujú. Yes.
And the first book of Samuel, the people ask for a king. En el primer libro de Samuel, la gente pide un rey. Yes. And I'm afraid we cannot support in our lives or understand to be without a kingdom. We need to have, but not like the God kingdoms, people who represent us. And that's why we need to have in the church hierarchies. And I don't know if I'm explain myself well. Déjame traducir ahí. Yeah. Let me translate first. Dice que en el mundo necesitamos un reinado, necesitamos un rey, necesitamos una jerarquía. Y cuando llegamos a la iglesia parece que hacemos lo mismo, necesitamos una jerarquía. So we can understand just a little church when we are, when in a moment we are sharing the food, singing just to glorify God, and reading the scripture, and nobody is important. Let me translate. En una pequeña iglesia estamos compartiendo la comida, estamos ahí en comunión y en esa situación nadie es realmente importante. So I don't know, but we cannot understand this in our minds. We need to have a pope. We need to have, I'm sorry, Pedro, but it's not for you, a pastor, very important, like, you know. Déjame traducir. Se hace entonces necesario, necesitamos tener un papa y tener incluso un pastor, ¿me entendés lo que quiere decir? With rules, with religious exercises and everything, because we cannot understand the simplicity of the church. Con reglas y con esa jerarquía, porque no entendemos la sencillez de la iglesia. Is this correct? ¿Es esto correcto? What I would say is correct Lo que diré es correcto. is that you're describing a human nature, Es que estás describiendo la naturaleza humana and in our rebellion against God, y en nuestra rebelión en contra de Dios, to keep us from self-destructing, para guardarnos de autodestruirnos, we want structure over us. queremos una estructura encima de nosotros. But when Paul wrote the Romans, Pero cuando Pablo escribió a los romanos and when he wrote the Galatians, y cuando escribió a los gálatas and when he wrote Timothy, y cuando escribió Timoteo, in all these occasions he made it very clear en todas estas ocasiones él lo marcó muy claro, that these powers were given of God que estos poderes han sido dados por Dios for two reasons: para dos razones. to execute wrath over those who disobey. Para ejecutar la ira sobre aquellos que desobedecen. I'm reading from Romans 13, verse 4. Estoy leyendo de Romanos 13 y versículo 4. For government is God's minister to you for good. Porque, déjame leer, let me read it, Romans 13, 4. Yeah. Voy a leer Romanos 13, 4, que dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Go ahead. But if you do evil, be afraid. Pero si temes, si haces lo malo, teme, For he does not bear the sword in vain. porque no en vano lleva la espada. For he is God's minister and avenger. Porque es servidor de Dios, vengador, to execute wrath on him who practices evil. para castigar al que hace lo malo. But verse 3, it already said something. Pero el versículo 3 también nos ha dicho algo. It said rulers are not a terror to good works. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. You must see that you do not want to be afraid. Debes ver que no debes tener miedo. Do you want to be afraid of authority? No
tienes que tener miedo a la autoridad. Do what is good and you'll have praise from everyone. Haz lo que es justo y tendrás alabanza de ellos. I would just say one more thing. Diré una cosa más. When Paul was writing to Timothy Cuando Pablo estaba escribiendo a Timoteo in chapter 2, en el capítulo 2, he made a point él marcó un punto, that we want to pray for the governments over us, que queremos orar por los gobiernos encima de nosotros, that they would order the world peacefully que ellos gobiernen el mundo de una forma pacífica, so we could live in peace para que podamos vivir en paz and be efficient and do God's will. y ser eficientes y hacer la voluntad de Dios. So God sees all of this, but if you're born again, Y Dios ve todo esto. Ahora, si eres nacido de nuevo, si has nacido de nuevo, Paul writes the Galatians Pablo escribe a los Gálatas and says, you've been set free from the law and from slavery. y dice, habéis sido librados de la ley y de la esclavitud. Why do you want to go back? ¿Por qué queréis regresar a ello? The reason people want to go back is because they're not studying God's word. La razón por la cual la gente quiere regresar a eso es porque no están estudiando la palabra de Dios. They're not finding their strength in the Holy Spirit teaching them the word. No están encontrando su fortaleza en el Espíritu Santo enseñándoles la palabra. But when we're studying the word and when we're in prayer, Pero cuando estamos estudiando la palabra y estamos en oración, the last thing on our mind lo último en nuestra mente is who's going to take care of me? es, ¿quién va a cuidarme? ¿Quién va a tener cuidado de mí? For our God is always there, Porque Dios siempre está allí and we become content y entonces estamos contentos with him. con Él. So Christian citizenship, heavenly citizenship, Así que la ciudadanía del cristiano es la ciudadanía del cielo. takes communication with our Heavenly Father Y eso toma comunicación con nuestro Padre Celestial and submission to his word and to his will and to his spirit. y sumisión a su palabra, a su regla, a su espíritu. When that's not there, Cuando eso no está ahí, then I'm looking for an archbishop entonces busco a un arquebisba, a un obispo, to make me do what I am not willing to do myself. para que me haga hacer lo que yo no quiero hacer por mí mismo. But that's not God's will. Pero no, esto no es lo que Dios quiere. That's my answer, best I can do. Esa es mi mejor respuesta. Well, thank you, because I was reading, and for example, in first book of or letter of Peter 5:1, Estaba leyendo en Primera de Pedro 5:1. he said, I don't know if this is a hierarchy or not, but he talked to the elders of the church. En Primera de Pedro 5:1, él está hablando a los ancianos de la iglesia. Is this a kind of organization like a pyramid, or There's no hierarchy there. Ya, ¿es esto una organización piramidal, una jerarquía? Mark responde, no, no es una jerarquía. There's it's only two because this concept in this moment, I'm afraid in this moment of our lives, the people think that is. En este momento de la vida tengo temor en decir que la gente piensa que lo es. What people are you talking about? Christian people. Cuando Christian hablas de people. gente, hablas de gente cristiana. Of course. Sí, por supuesto. Well, Christian people need to be taught more then, Entonces la gente cristiana necesita ser enseñada mucho mejor. or they need to be listening to what they've been taught. O necesitan escuchar aquello que han sido enseñados. Verse 3 says this, El versículo 3 dice esto. to me, I that read it. that I must not be a lord over those that I've been entrusted to care for. Y me lo está diciendo a mí el versículo 3, que yo no debo tener señorío sobre los que están a mi cuidado, But I'm to be an example.
pero debo ser un ejemplo. So if I want to be an authority, Así que si yo quiero ser una autoridad, which is the whole idea of hierarchy que eso es la idea de jerarquía or powerful church leadership, o un poderoso líder eclesial, it tells me right to my face, me dice directamente en mi cara, no, you don't. no, no debes. You be the same example Jesus was. Tú sé el mismo ejemplo que fue Jesucristo. Do you see Jesus ever being that kind of authority? ¿Tú has visto alguna vez al Señor Jesucristo que sea ese tipo de autoridad? He is my example. Él es mi ejemplo. And I must humble myself. Y yo debo humillarme a mí mismo, Even when I think I have a really good idea. incluso cuando pienso que tengo una muy buena idea. And I'm sure everybody at the church will be impressed. Y pienso, wow, todo el mundo en la iglesia estará impresionado. I often tell my wife first. Muy a menudo primero se lo digo a mi esposa. And if I don't see it on her face, Y si yo no lo veo en su cara I hear it while I'm telling her. y escucho mientras le digo, And I say, well, maybe I better think about that a little bit more. entonces digo, mejor me lo voy a repensar un momento. God doesn't need me. I need God. Dios no me necesita a mí, yo necesito a Dios. So that's the difference in when I first came to South Africa. Así que esa es la diferencia. Cuando primeramente vine aquí a Sudáfrica, Everyone told me that I talked about love too much. todo el mundo me decía que yo hablaba de amor demasiado. That Afrikaans men don't talk about love in public. Me decían, los hombres africanos no hablan de amor en público. I said, oh dear, Y dije, oh querido, because that's what I've come to talk about. pues es justamente de eso que he venido a hablar. It's all I know. Es todo lo que sé. For God so loved the world. Porque Dios de tal manera amó al mundo. How can I talk about something else? Así que, ¿cómo quieres que hable de otra cosa? They got used to me. Y al final se acostumbraron a mí. And those who couldn't get used to me, Y aquellos que no se acostumbraron a mí, they're still going to their dead churches todavía están yendo a sus iglesias muertas. or to no church. O a ninguna iglesia. They go golfing with the President of the United States. Se van a jugar al golf con el presidente de los Estados Unidos. Whatever. Lo que sea. You understand? ¿Me entiendes, Yes, I understand. I'm afraid that the church is very, very small. no? Sí, entiendo. La iglesia es muy, muy pequeñita. That's why we call it a remnant. Es por eso que le llamamos un remanente. Thank you. Gracias, gracias. And pilgrims usually travel in small numbers anyway. Los peregrinos también viajan en grupos pequeños de todas formas. If you saw 1 million pilgrims coming through, you wouldn't call them pilgrims. Si ves a 1.000.000 de peregrinos que vienen, no les llamarás peregrinos. They wouldn't be isolated enough. No estarían Peter? aislados. Yes, yes, Dean. Can I offer maybe a small comment? Yes. To come in. Let, Yes. let me translate. Wait a second. Yes, go ahead, my dear brother Dean. Yes. Yes, I was going to say when you look at the early church, the history of the early church, and I think Brother Mark probably covered that, there was always the distinction between the laity, the clergy and laity. Sí, cuando miramos la iglesia primitiva, vemos que siempre había como esa distinción entre el clero y los laicos. Yes, and what I see today happening in churches, and maybe that's where Kami is coming from. Y You lo see, que veo especially in hoy, America, lo que veo hoy, y es a lo mejor desde donde Cami viene, you see a lot of that in America, but it's also in South Africa, maybe in your country too. lo ves mucho en Estados Unidos, también aquí en Sudáfrica y a lo mejor también en nuestro país, Is the resurgence of things like apostolic reformation, the new apostolic reformation. es lo que llaman la nueva reforma apostólica. Yeah, so you see some of these pastors, they have these big titles, they are called apostles now and prophets. Ves a estos pastores que se llaman apóstoles y profetas And people worship them, people look up to them.
Y la gente And les put them mira a up ellos, there. les adoran, les ven como alguien muy importante. But not in the church of Jesus Christ. That should never happen. Pero no en la iglesia del Señor Jesucristo, eso nunca debe pasar. Okay, my comment finished. Ya ha terminado mi comentario. Thank you, amen, brother. That's a Thank good you, comment. Dean. Thank you, Dean. Buen comentario, gracias. Thank you so much, brother Dean. Yes, any other question, any other comment? Peter, enjoy. Sí, I Rosita. Oh, Henry, I'm sorry. Henry, go. I just want to say thank you very much for tonight. I have to leave you guys because I am extremely tired. I had a very hard day. Okay, Henry. But I want to thank you, and I want to say all the best and all the love in Christ to all my brothers and sisters on this meeting. Mhm. And it's very good to be a part of it and to see fantastic attendance and to learn these wonderful things. Henry, our privilege, se tiene que marchar porque dice que está cansado, pero él ha tenido un largo día de trabajo, pero está dando gracias a todos por esta buena clase y esta asistencia. And Henry, what a privilege has been to know you more today. I really pray that one day I will give you a big hug. Here, there, Yes, or in amen. the air. I am absolutely expecting it. If not here, then up there. Amen, amen. Have a good rest, my brother, and thank you for joining us tonight. God bless. Thank you very much, Peter. God bless you. God bless you. Peter, I see we have Sean also. Hello, Yeah, Sean. Sean has a question. Sean Abraham tiene una no, pregunta y después Rosa don't tiene have una pregunta. I don't have a question. Okay. I was thinking maybe, Peter, if you would read 1 Thessalonians chapter 2, maybe from verse 4 onwards, maybe to verse 12 or so. That would help give some perspective in the Apostle Paul's writing, and he mentions the idea that he doesn't use his apostleship as a way to laud it, but there's a way that he describes himself here. I think that's in the simplicity of the passage that I think answers a lot of questions. I come from a Roman Catholic background. I was saved from that background, so I understand a little bit of what we're talking about. But I think it's a good thing to see that this is the kind of heart that even the Apostle Paul had, Yes. about his leadership, about the way he would expect his followers to follow him. And so maybe if you read that from till verse. Yes, First Thessalonians chapter. Sean, you have to let him translate a little bit. Oh, Yes, sorry, we'll yeah. translate and then we will read the passage. Está Right. diciendo el hermano como él me ha pedido que lea un pasaje en Primera de Tesalonicenses, que él viene desde un contexto católico y en ese contexto católico ha visto mucho de esa jerarquía. Pero creyendo en el Señor Jesucristo, vemos el corazón de Pablo y como Pablo transmite en la lectura que ahora haré, ese corazón de siervo. Brother, what's 1 Thessalonians chapter 2, 2, and maybe go from verse 4 until verse 12. 4:12. Primera Yeah. Tesalonicenses 2, del versículo 4 al 12. I'm going to read it in Spanish, if you allow me. Primera Tesalonicenses 2, versículo 4 al 12. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Wow. Wow. Thank you, brother, for that passage. Yes, may God help us to be like Paul. All of us that we are in the ministry. Yes. Or Matthew 20, 26 and 27, when Mateo Jesus 20, ¿qué? 21. 20, 26 al 27, cuando están pidiendo un cargo. Yeah. Y, surprise, que no hay cargo. In Matthew 20, when they were discussing like, hey, I want you to be the boss. And the Lord said, hey, you're not going to be the boss. Nobody here is the boss. I think sometimes when people say, how can I pray for you, pastor? Yo creo que algunas veces cuando la gente dice, ¿cómo puedo orar por ti, pastor? We ask them to pray that God will give us grace and wisdom. Les pedimos que Dios nos dé sabiduría y gracia, Sometimes patience, algunas veces paciencia, but mostly we need honesty. pero mucho más necesitamos honestidad. Honesty about ourselves. Honestidad en cuanto a nosotros mismos. We need to know we need the Lord. Necesitamos saber que necesitamos al Señor. Our strength is His. strength. Nuestra fortaleza es su fortaleza. My strength is sufficient, Paul learned from God. Su fortaleza es suficiente para mí de lo que necesito aprender de Dios. But we have to trust Him for it. Pero necesitamos confiar en Él. Amén. So yeah. And when the world doesn't understand you, Camila, when they don't understand what's going on, Y cuando el mundo no entienda lo que está pasando, Cami, they don't see how we are what we are. y no entiende lo que somos y cómo somos, We are not called to convince them and debate them. no nos ha llamado el Señor a convencerles y a debatir con ellos. That was the world of Augustine. Esa era el mundo de Agustín. We live a consistent life before them. Tenemos que vivir una vida consistente delante de ellos. It may take years, but they will understand. Y tal vez tome mucho tiempo, años, pero al final entenderán. And we pray for them, of course. Y por supuesto oramos por ellos. That's all I need to say. Es lo único que necesito decir. Thank you. This week I'm teaching about the kingdom of God. And I know many people are very angry with this. Gracias, yo estoy enseñando esta semana en cuanto al reino de Dios y sé que muchas personas están enfadadas con todo esto. But it's very different, the kingdom of God, Pero es muy Okay. diferente el reino de Dios against this kingdom in En- the earth. en contra del reino aquí en la tierra. Sure, but it's not going to be understood just logically. It's going to be understood through the lives of consistent people. Ya, pero no va a ser entendido de una forma lógica, va a ser entendido a través de la vida consistente de las personas. We say they must see Jesus in us. Decimos, deben ver a Jesús en nosotros. Ujú. Thank you. Gracias. Rosa, no quiero dejarte. Rosita, she had a question. Rosa, ¿puedes abrir tu micrófono? Porque tenías una pregunta antes. Sí. Y así puedes hacerla. Yes. Yes. Mira, a ver, estaba yo repasando las clases Ujú. anteriores y todo, y podemos ver que, bueno, veo que durante la historia esta de la doctrina hay como una confusión. Déjame traducir. I was through the classes before that we were talking about. I think there is a confusion about the doctrine that I want to ask. Yes, go ahead. Vale. Adelante. Sí, puedo decir más cosas. Vale, entonces, hasta este punto que hemos llegado hoy, Mhm. estamos con Constantino, Until this point that we are dealing with Constantine, estamos con Ambrosio, que we es are un also obispo, with Ambrose, the obispo, the y que bishop, quieren utilizar a Aurelio and then they wanted to use Aurelio. quieren como unificar la iglesia porque todos están con muchas ideas y quieren
modificarla, ¿verdad? Es lo que está pasando. There Esto are es- many ideas going on, and then they want to try to unite the church. That's what is happening, right? Yes. Entonces, esto, Then- lo que pasó antes, lo que pasó, es el ecumenismo. What happened then is the ecumenism. It's two different things. The ecumenism was trying to resolve problems across a big region. El ecumenismo estaba intentando resolver problemas en una región muy grande. The word ecumenism then does not mean the same as it does now. La palabra ecumenismo en ese momento no tenía el mismo significado, o quería decir lo mismo que ahora significa. Today, ecumenism means a common belief of many different churches. Hoy en día el ecumenismo quiere decir la creencia igual de muchas diferentes iglesias. A spirit of so-called compromise. Es el espíritu del compromiso, de la contemporanización. Back then, ecumenism meant something else. Entonces, en aquel tiempo, el ecumenismo quería decir otra cosa. It meant people came from different areas around, Quería decir que la gente venía de diferentes áreas alrededor, regionally, y regionalmente, with different schools of thought. con diferentes escuelas de pensamiento. They would then try to decide which school of thought was right, Entonces, intentaban decidir qué escuela de pensamiento era la correcta. and tell all the other schools of thought they must submit to that. Y entonces todas las otras escuelas de pensamiento tenían que someterse a esa idea, Which they never did. algo que nunca hicieron. And all they did is fraction the church into pieces Y lo único que consiguieron era fraccionar la iglesia en piezas, before they even brought it together. incluso antes de que consiguieran ponerla juntos. So it was a most strange kind of ecumenism. Así que era I'm sorry, the first part I didn't hear you. It was a strange type of ecumenism. Así que era una forma extraña de ecumenismo. They didn't call it ecumenism then. No le llamaban ecumenismo entonces. Historians try to make it look good by calling it that. Los historiadores intentan que quede bien llamándoles de esa manera. So yeah, it's a problem. Así que These es- words, yeah. Así que esa palabra es un problema, sí. These were actually great debates and arguments, Había de hecho grandes debates y argumentos. and the Roman kings thought they could use their power to make it happen. Y los emperadores romanos creían que podían utilizar su poder para conseguir arreglarlo. But at the same time, they were busy killing off their relatives and doing everything else they were doing. Pero a la vez estaban también ocupados con sus asuntos, con sus relativos. The Roman emperors were a terrible lot. Los emperadores romanos eran realmente terribles. And they were paying the bishops, so you can imagine the bishops were not on good ground. Y también estaban pagando a los obispos. Así que, imaginaroslo, los obispos no estaban en tierra firme. So big division, that's all I can tell you. Así que una gran división, eso es lo que puedo decir. Called unity. Llamada unidad. Oh. Ya, no sé si usted ha escuchado de una carta que ha hecho el Papa últimamente, o no sé si últimamente, pero es una carta que él escribe a sus fieles. Déjame traducir. Have you heard of a letter that the Pope wrote to their believers? Yeah, go ahead. Sí, Pero esta vez la ha hecho abierta, diciendo que, o sea, el Papa ha escrito que él está de acuerdo con un sistema mundial para arreglar todas las cosas y que ahora con el COVID, o sea, esta carta debe ser reciente, que se ha visto que cada estado, que cada país ha fracasado y que realmente se necesita un estado mundial que tenga en común y todas estas cosas. Entonces, déjame traducir, espera. Sí. The letter said that the Pope has written an open letter to everybody
saying that COVID-19 has shown the fall of the governments, as every government did whatever they wanted to do. So there is a need for a world government, and the Pope is for it, is defending this idea. Di, Rosa. Entonces, mi idea es, o sea, que esto porque claro, ya estamos hablando de Roma también, ¿no? De que querían poner su autoridad y todo. O sea que la Iglesia Católica quiere hacer esto. O sea, porque quieren el poder, quieren la autoridad y entonces realmente a ellos les conviene también que haya un Estado universal, un solo poder mundial. Then this is the same that Rome, Rome wanted the power, wanted to control, and the same with the Catholic Church. They want the power, they want the control. Yeah. See? Can I say that at this time in history that we're teaching about now, Puedo decir que en este momento de la historia que estamos ahora hablando, the bishops had no power. en este momento los obispos no tenían poder. There was no papa. No había papa. There was no clear leadership. No había un liderazgo fuerte. And the Roman Empire, while it was trying to lead, was falling apart at the same time. Y el Imperio Romano, aunque estaba intentando liderar, estaba cayéndose a trozos igualmente. And by the year 800, Y al año 800 aproximadamente, where my second course starts, not this one, que es donde empieza mi segundo curso, no este, a great switch takes place. va a haber un gran cambio. Now the church takes the power, Ahora la iglesia tomará el poder and it begins telling the states, we will tell you who you can have and what you can do. y le dirá al Estado mismo lo que puede hacer, lo que puede tener. And the reason they could do that Y la razón por la cual podían hacer esto is because the states had lost all central power. era porque los estados habían perdido todo poder central. So no one was there to argue with them. Así que no había nadie ahí que argumentara con ellos, que discutiera con ellos. So now they said, now we're the power. Ahora ellos decían, nosotros somos el poder. And then for the next 800 years, they tried to have the power. Y en los siguientes sucesivos 800 años, ellos intentaron tener el poder. And Martin Luther came along, Entonces vino Martín Lutero and he called them Antichrist. y les llamó a ellos anticristo. And then you know the rest of the story. Y ya sabes el resto de la historia. So 3 sections of time, Así que 3 secciones de tiempo, really 4. realmente 4. The first 250 to 300 years. Los primeros 250 a 300 años, The next 500 years of confusion, los siguientes 500 años de confusión. from the year 800 to 1600, Y entonces del año 800 a 1600, and from 1600 to now. y entonces de 1600 hasta ahora. So that's a simple presentation. Así que esto es una sencilla presentación. The book of Revelation divides it into 7 El libro de Apocalipsis lo divide en 7 etapas, because it keeps the early church separate. porque mantiene a la iglesia primitiva separada, That is Ephesus. eso es Éfeso. Then the suffering church, Smyrna. Entonces la iglesia sufriente, Esmirna. And then we go into the time we're in right now, where we find the amalgamation of the state and the church. Y entonces llegamos al tiempo en donde estamos ahora viéndolo, que es la amalgama de la iglesia y el Estado. The next period will be papal power, Y la siguiente etapa será el poder papal, then the Reformation, entonces la reforma, then missionary outreach, entonces la obra misionera, and then Laodicea, the church begins to die again y entonces la iglesia de la Odisea, donde la iglesia vuelve a morir otra vez and becomes lukewarm. y empieza a ser tibia. That's a 7-way division. Esa es la división en 7 etapas. Revelation 2 and 3. Apocalipsis capítulos 3 y 4. So yeah. Yeah. Muchas gracias.
Thank you very much, brother. It's a good question, Rosa. How it has worked out, it's very complicated. It really is. Es una gran pregunta, es realmente complicado lo que estamos hablando, realmente lo es. Sí. Muchas gracias. De nada. Thank you very much. Okay, is any other question? ¿Hay alguna otra pregunta antes de terminar en una oración? Sí, Yasni. ¿Alguien ha hablado? No sé qué. Sí, Yasni, adelante. Sí, bueno, no solamente quería saber si lo que empezó en el curso creo que lo va a ampliar, ¿no? Sobre esto que estaban discutiendo de la naturaleza de Cristo. Eso lo va a ampliar, ¿verdad? Are you going to talk more about what they were discussing about the nature of Christ, the double nature? Are you going to amplify that information? Not so much them, but Augustine is going to do it. He's going to get into the subject and we'll cover it through him. Vamos a verlo un poquito más cuando hablemos de Agustín y a través de lo que él propuso estaremos viendo esto también. Okay, And gracias. we'll also talk a little bit about how the Nestorians affected the Muslims. Y veremos también cómo esto afectó a los Muslims Muslims, yeah. y a cómo afectó los musulmanes. But that's Okay. right at the end of the class. Pero eso sea al final ya del curso. Ok, gracias. Muy bien, Yasni, ¿tienes una pregunta? Nope, no pregunta, Yasni. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Maribel, no more questions. You're hungry. And somebody put there some water and fruit for us. That's so kind. I see that. It looks like someone's telling us it's time to eat. Yes. Muy bien, vamos entonces a terminar la clase y lo haremos con una oración. Esta clase ha sido muy buena. We're going to finish the class with a word of prayer, and it really has been an excellent class. And I tell you, I am enjoying the fellowship. Not only the class, and I'm sorry, Brother Mark, I enjoy the class. Okay, don't take me enjoy the wrong. class. Pero I sí enjoy que I'm enjoying the fellowship. Sí. Vamos a orar. Les estaba diciendo que estoy disfrutando mucho la comunión de tener hermanos desde el mundo entero aquí y es una bendición muy grande. De verdad, mucho cariño para todos. Vamos a terminar con una palabra de oración y voy a pedirle a él que ore en inglés y yo traduzco al castellano. Brother, can you finish then in English and I will pray in Spanish. Go ahead. Sure. Our Heavenly Father, we thank you for tonight. Y Padre amado, te damos gracias por esta noche. Because tonight we could meet together with one another and with you. Porque esta noche podemos reunirnos unos con otros y contigo. And we not only talked about history, Y no solamente hablamos de la historia, but we were able to look at your word again. pero pudimos ver tu palabra una vez más. We love you, Lord, Te amamos, Señor, and we love your word. y amamos tu palabra. We thank you for the word of God Te damos gracias por la palabra de Dios and the Spirit of God who delivered it to us. y el Espíritu de Dios que nos la ha dado. We thank you now, Lord, as we go through this night and the next day, Y te damos gracias ahora al ir ya esta noche y al siguiente día, that we are never alone, que nunca estamos solos, but our God is living. pero que nuestro Dios vive, He's personal. es personal. You, Lord, are interested in us, Y tú, Señor, estás interesado en nosotros. and you respond to us when we are interested in you. Y tú nos respondes cuando nosotros mostramos interés en ti. We thank you, Lord, for the wonderful truth of God's word that we've come to know. Te damos gracias por la hermosa verdad de la palabra de Dios a la cual hemos llegado esta noche. Thank you, Lord, for each one who came tonight. Gracias por cada uno de los que han venido esta noche. We pray you bless them and their family Y oramos que tú les bendigas a ellos y a su familia, and their friends and churches. y a sus amigos y a sus iglesias. Bless them, Lord, with a sense of the truth of your word. Bendícelos con el sentido de la verdad de tu palabra. Let your Spirit make it clear for us all Que tu espíritu lo haga claro para todos nosotros. that with your word, Que con tu palabra we do not have to be confused in this world. no deberemos estar confundidos en este mundo. We can walk in the light, Podemos andar en la luz, your truth, en tu verdad, and you. en ti. For we pray Pues oramos
Amen. Amen.